Bienvenidos. Bueno, buenas tardes también a los de casa. Gracias por estar ahí escuchándonos. Vamos a entrar de lleno en el tema 3, como decimos que es el marco conceptual de la psicología de las diferencias individuales. ¿Cómo podríamos resumir esto en principio para tener una idea general de lo que vamos a hablar? Pues en principio diremos que la psicología diferencial, que se llamaba antes, ahora se llama psicología de las diferencias individuales, que es un término más correcto, pues empezó describiendo las diferencias entre las personas y hallando los elementos básicos de esas diferencias, que son los rasgos, tanto de inteligencia, estoy adelantando muchos acontecimientos, luego lo desmenuzaremos un poco, tanto la inteligencia como la personalidad, pero, como hemos dicho en otras ocasiones, pues eso fue un proceso descriptivo y taxonómico, en un proceso predictivo. ¿Por qué? Porque ese tipo de variables que estudiaban servían para predecir otros comportamientos, pero simplemente se quedaban ahí. Simplemente se quedaban ahí. Se ha ido estudiando las diferencias entre las distintas personas. Se ha ido estudiando las diferencias en la misma persona en variables distintas o en momentos distintos, y se ha ido estudiando las diferencias intergrupales entre grupos de personas, que ya sabemos que esto hay mucha polémica porque a veces se han confundido los propios grupos, se han confundido las personas integrantes de los grupos que salían en esa comparación, pues salían perjudicados, pues se pensaba que se utilizaba la diferencia entre los individuos como explicación en la diferencia entre los grupos. No sé si me entendéis un poco esto, luego lo explicamos un poco más. Y bueno, hemos hablado de que los dos grandes conceptos sobre los que se ha estudiado, los dos grandes áreas sobre las que se ha estudiado en la psicología de las diferencias, donde tiene su origen, es la inteligencia y la personalidad, que en principio parecían elementos distintos, campos distintos, y luego se han buscado elementos integradores, donde se tienen en cuenta, pues, se tienen en cuenta contenidos intelectuales, valga la expresión, procesos intelectuales también y procesos emocionales, la creatividad, la inteligencia emocional, esta combinación, inteligencia emocional, donde combina digamos, las características de un constructo, de la inteligencia, con el de las emociones, donde se cruzan. Ya la inteligencia no es solamente la capacidad de resolver problemas, sino de manejar las emociones. Puede ser un elemento de la propia inteligencia. Bien, y después de un inicio descriptivo y predictivo, se ha pasado a una etapa de profundización en el que intentamos ya no solamente describir y predecir conductas, sino explicar esas diferencias en procesos básicos, que suelen ser cognitivos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar de lleno pues en el tema. Bien, los objetos y objetivos de la psicología de las diferencias individuales. Ribel dice que si las personas se parecen más a sí mismas, la cuestión inicial más importante es detectar si las personas se parecen más a sí mismas a través del tiempo y las situaciones que a las demás personas. Es decir, si las diferencias interindividuales son mayores o no que las diferencias interindividuales. Que esto no quiere decir más que tenemos que comparar las diferencias entre las personas con las diferencias de una persona consigo misma a través del tiempo o en distintas situaciones. Si el individuo único varía menos a través del tiempo y las situaciones que la variación que se produce entre las personas distintas. La psicología diferencial, entonces, aborda la descripción
Cuidado con esto, que son estos tres conceptos. Que la idea fuerte de hoy es esta que estamos diciendo aquí. La descripción, predicción y explicación de las diferencias de la variabilidad entre las personas, entre los grupos y del propio individuo en áreas psicológicas relevantes, que principalmente han sido la inteligencia y la personalidad. Aunque esto es un poco simplista, porque luego hemos entrado en otro tipo de constructos como los estilos cognitivos, la creatividad, la inteligencia emocional. La manipulación, ¿no? ¿Por qué la manipulación? Típico de la ciencia, describir, predecir, manipular. No sé, tendría que pensarlo, porque en realidad la psicología de las diferencias individuales... Tiempo al tiempo. No, así como la terapia de conducta manipula, entre comillas, la conducta a través de las consecuencias y de los estímulos antecedentes, a través de un análisis funcional, la psicología diferencial es más bien descriptiva y explicativa. Ahora bien, ¿cómo puede, entre comillas, manipular la conducta? Sabiendo los procesos básicos que explican las diferencias individuales y reforzando, no reforzando, la palabra refuerzo no está bien, y fortaleciendo, valga la expresión, esos procesos que mejoran el funcionamiento de una persona frente a otras, por ejemplo. Pongamos por caso. Por ejemplo, si se demuestra que la diferencia entre dos personas a la hora de resolver un problema está en las estrategias cognitivas que utilizan, que uno va, digamos, por cascante para llegar a Tudela y otro se me va por Ablitas, y resulta que el de Ablitas llega antes, pongamos por caso a través del tipo de reacción, pues entonces a la persona que se me va a dar la vuelta le enseñamos a ir más derecho. Valga la expresión para los de casa, que ya sé que esto es un poco académico, pero es que estamos aquí en la Ribera y algún componente cultural se tiene que notar, ¿no? Entonces se le enseña a la persona a utilizar una estrategia que es más eficiente. ¿Podemos decir eso manipular la conducta? Pues bueno, hasta cierto punto sí, ¿no? Hasta cierto punto. Lo que pasa es que tiene una connotación negativa lo de manipular. Parece que en contra de la voluntad de la persona hacemos de ella lo que queremos. Bueno, en algunas áreas de la psicología puede ocurrir. Pero aquí diríamos que no es tanto manipular, sino que lo que se busca es optimizar. Optimizar. Bien. Objeto y objetivos de la psicología de las diferencias individuales. Hemos hablado de esto, ya le hemos hecho en el resumen, que hay dos estadios. Primero de descripción y de predicción, y luego veremos qué es el de explicación. El primer estadio es ese. Describimos las diferencias observadas y las organizamos mediante el análisis factorial. A veces me confundiré y diré análisis funcional, porque como estoy dando la asignatura de intervención cognitivo-conductual, estamos hablando continuamente de análisis funcional de la conducta, pues a veces se me cruza. Pero es el análisis factorial, que es una técnica estadística que nos permite resumir una cantidad importantísima de datos, y a través del ordenador, desde que están los ordenadores se hace rapidísimo, para tener una explicación de la varianza de esas variables, valga la expresión, valga la redundancia, a través de unos pocos rasgos. Entonces, observamos y evaluamos con instrumentos, muestras representativas, esas diferencias, las clasificamos y las ordenamos en taxonomías. Taxonomía es ordenar, no es una redundancia, o estructuras organizadas que vienen a ser rasgos de primer orden o de segundo, y predecimos qué hará una persona en una situación determinada en función de los resultados obtenidos en otra conducta, que están muy relacionadas. ¿Qué unidades de estudio? Los rasgos. Son de carácter, dimensiones personales de carácter amplio, los rasgos de personalidad. El objetivo, las entidades y constructos hipotéticos se formulan y relacionan con fenómenos de carácter empírico, con conductas. ¿Qué quiere esto decir? Se miden a través de unos tests que se supone representan el constructo que queremos estudiar, por ejemplo, pruebas de resolución de problemas aritméticos, de problemas con cubos, de problemas de lógica, de encontrar la lógica de una cadena, por ejemplo.
pues eso se supone que representan a la inteligencia. Y a través de ese tipo de conductas, pues hallamos constructos, se formulan y se relacionan con fenómenos de carácter empírico. La inteligencia es esto que estamos viendo, para posibilitar la deducción de enunciados contrastables y para poder predecir. Bueno. El segundo estadio sería el de explicación. La naturaleza de las dimensiones, explicar la naturaleza de esas dimensiones, de los rasgos o de las características. Por ejemplo, ya sabemos que iremos entrando, es muy interesante esto, y complejo también. Y complejo, es interesante y complejo. Pero veremos cómo hay un factor G de inteligencia y hay distintas, otros autores hallan distintas capacidades. En el WISE, Wechsler Adult Intelligence, me parece que se dice así, en inglés, que es en su versión 3, mide 4 capacidades, que serían 4 rasgos de primer orden, y te da luego una puntuación de segundo orden, que es la manipulativa y la verbal. No sé si os suena esto. A ver si os recuerdo. Las 4 habilidades básicas que mide el WISE, que es probablemente el test de inteligencia pues más utilizado y posiblemente el más estudiado y posiblemente el más aceptado, mide velocidad de proceso, memoria de trabajo, organización perceptiva y habilidad verbal, no se llama así, comprensión verbal, CV, comprensión verbal. De estas 4, jerárquicamente suben a 2, que es el cociente intelectual manipulativo y el cociente intelectual verbal. Entonces te divide un poco esa persona la capacidad que tiene en lo verbal y en lo manipulativo, que se supone que es la organización espacial, el manipular cosas, el ver en el espacio, esa capacidad que tiene. Y de esas 2 sale un factor G, que es un poco el que explicaría las diferencias en las otras, a través del análisis factorial. Un factor G que te dice CI total, además se llama así, CI total, cociente intelectual total, y dice 102, 130, 97, y te da una idea del funcionamiento general de la inteligencia de esa persona. Pero si quieres desmenuzar más, tienes que ir bajando. El objetivo es el estudio de la dinámica de las diferencias individuales y la elaboración de modelos teóricos de carácter explicativo. Esta persona obtiene mejor puntuación en comprensión verbal, o lo voy a decir de otra manera, en organización perceptiva, porque utiliza estrategias cognitivas de este tipo. O optimiza el uso de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es como la función ejecutiva, es como un ordenador lo que es la memoria RAM, ¿no? La capacidad de información que puedes tener tú fresca en ese momento. No la memoria que tienes almacenada, sino la que traes a la visión, las ventanas que tienes abiertas, si me permitís el símil. Eso, la memoria RAM sería la memoria de trabajo, con la que puedes trabajar, la cantidad de información con la que puedes trabajar en un mismo momento. Y entonces, eso es un elemento fundamental a la hora de resolver problemas. Si unas personas utilizan el sistema Windows y otras utilizan otro sistema, que ahora no sé cuál será, porque ahora todo el mundo utiliza Windows, pero también utilizan ventanas y eso, ¿o no? Sí, tienen interfaz. Bueno, no lo sé exactamente. El caso yo solamente sé el del Windows. Si otro sistema de ese tipo de manejo de ese tipo de memoria de trabajo la optimiza, la aprovecha más, vemos cómo se lleva a cabo ese tipo de estrategia y le enseñamos a la persona que obtiene menos puntuación a mejorar ese funcionamiento en la memoria de trabajo. Pongamos por caso. Continuamos. Es decir, son variables mediadoras, lo que estamos hablando, las estrategias cognitivas, por ejemplo, y dinámicas afectivas que interactúan con la situación. Objeto y objetivos de las diferencias. Los objetivos propuestos deben considerar los aspectos siguientes: las características biológicas, psicológicas y sociales entre los sujetos. Se deben considerar estos aspectos, no solamente lo psicológico, sino también lo biológico. El ser humano es un ser biopsicosocial, ya sabéis, ¿no? El concepto este.
La dimensión temporal, en salud mental también ocurre así, ¿eh? Si me permitís el paréntesis. En salud mental sí también ocurre así. La salud, en general, nosotros lo explicamos así, es una mesa que se asienta sobre 3 patas, sobre 3. Sabéis que para definir un plano se necesitan 3 puntos. Si tú pones una mesa sobre 2, se cae. Y si la pones sobre 4, es fácil que coge una de las patas. Sobre 3 ni cojea ni se cae, a no ser que las ponga juntas. Pero sobre 3 ni cojea ni se cae. Y si tú pones una mesa sobre 3, pero le quitas una, se cae. Con lo cual, tú puedes estar bien psicológicamente, puedes estar bien socialmente, pero si físicamente no estás bien, aquello no se mantiene. Al revés, puedes estar... ¿Eh? Eso con todo. Con todo. Eso con todo. Bueno, yo hablo de la salud en general, pero de la salud mental en concreto, ¿no? Pero de la salud en general. Es decir... Pero para tener salud física tienes que tener salud mental. O sea, es... Sí. Como que es todo junto. Sí. Por ejemplo, mira, yo voy a poner un ejemplo y me permitís un poco por explayarnos un poco y salirnos del guión, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos, digo nosotros, pero soy yo, tampoco quiero yo ser vanidoso ni nada por el estilo, tenemos terapias de grupo, Y tenemos una terapia de grupo de personas que tienen, vamos a llamarle así, un trastorno adaptativo a enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sufren dolores, por ejemplo, tienen fibromialgias, dolores de espalda, acúfenos. ¿Habéis oído alguna de la palabra acúfenos? Que hoy he oído sin razón, pero no son alucinaciones. Es que se dispara como si fuera la radio que está mal sintonizada, ¿no? Un poco eso. Oyes acúfenos y tal. Y esta gente tiene una vida social, en principio, adecuada, saludable. Psicológicamente tenían hasta ese momento pues una vida con ilusiones, con proyectos vitales, tenían algo por lo que levantarse en cada momento, pero en el momento que les falla lo biológico y están mal, les afecta a todo. Esta mañana explicaba una señora de muy buen aspecto, por cierto, pero que se tenía que levantar de la silla porque no aguantaba sentada, que le dolía mucho la espalda, y llorando, que desde que sufre este tipo de dolores y de secuelas, pues que ha restringido mucho las relaciones sociales, porque la gente no hace más que preguntarle por su enfermedad y preguntarle y animarle, decir, pues tienes muy buen aspecto, chica, pues no parece que tuvieras, claro, esto que en principio parece ayudarle, a base de repetirlo muchas veces, uno termina pensando que no lo entiende, y que la gente que me rodea no sabe lo que estoy sufriendo, y entonces termina retirándose y se va del pueblo, se va. Cuando sale, no sale en el pueblo, se va. Y también termina reduciendo mucho su salud mental, pues porque el dolor produce mucha afectación emocional y además las ilusiones que tenías, pues... De que ocupa parte de un tiempo sí, de pensamiento. Sí, exactamente. Sin embargo, una de las cosas que comentaban esta mañana, que lo repito muchas veces, es que una de las cosas que más le ayudan es el apoyo social, tanto de las parejas como del entorno más cercano, el apoyo social. Y eso es lo que más ayuda de todo. Eso es lo que viene a ver, lo que más ayuda de todo. Y el ser capaz de mantener un trabajo, que la mayoría de las que vienen no pueden. Digo las que vienen porque son la mayoría mujeres, aunque también hay hombres. Bien, a lo que vamos, después del paréntesis. Hay que tener en cuenta la dimensión temporal a lo largo de la cual las diferencias se originan, tanto ontogenéticamente en un individuo desde que nace, como filogenéticamente en el grupo, la especie, etc. El eje fundamental es una situación, es decir, primero decíamos, como sabéis, según la teoría del aprendizaje, que el comportamiento depende de la situación, y lo que explica un comportamiento es la situación, los estímulos antecedentes y consecuentes. Y, sin embargo, la psicología de las diferencias individuales hace hincapié en las características personales más que en la situación. Cuando ese debate se produjo y hubo un intercambio académico muy potente, pues se propuso que ni lo uno ni lo otro, claro, en el medio está la virtud, podría decirse así, que lo que mejor explica el comportamiento es la interacción entre las características de la persona y la situación en la que está. Eso es la interacción. La variabilidad interindividual, pues la diversidad comportamental que presentan los individuos de una misma población en una situación o momento dado. Estos son los estudios transversales.
En un momento determinado vemos en una característica las diferencias entre las personas. En la aparición de estas diferencias se encuentra el efecto combinado de herencia y medio. Las diferencias entre las personas se explican tanto por la genética como por el medio donde se han desarrollado, donde se han educado, donde se han criado. Para que una característica se convierta en objeto de estudio es necesario que tenga consistencia transituacional, no solamente que ocurra en una situación, sino que esa explique el comportamiento en distintas situaciones. Y que sea estable, no solamente en un momento determinado, sino la persona que es afable en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los momentos. No es afable una vez. Esa no es una característica de esa persona, si es solamente una vez. O si solamente es afable en el trabajo y luego va a casa y arma la de San Quintín. ¿No? Entonces, esa persona no tiene como característica la afabilidad, que lo mide, por cierto, el test este de los Big Five. Una de las características es la afabilidad. Extraversión, estabilidad emocional o neuroticismo, que es el otro polo, y afabilidad. Y luego iremos viendo las otras. Y ser psicológica y socialmente relevantes, como la personalidad o la inteligencia. Seguimos con la variabilidad intraindividual. Hemos hablado de la interindividual, hablamos de la intraindividual. Es el estudio del individuo en cuanto a la estructura, organización y dinámica particulares de sus características psicológicas, de forma transversal, así como el estudio del cambio. Es decir, por ejemplo, un individuo en un momento determinado, ¿cuáles son sus características en las distintas dimensiones? Pues mira, esta persona es introvertida, más bien tiende a la inestabilidad emocional, es más bien irritable y poco afable, y cree que controla su vida, y la otra característica que no sé cuál es, ahora no me acuerdo. En cualquier caso, eso describe a una persona de manera transversal en las distintas situaciones. O tiene un CI de 90. O es más capaz en la habilidad verbal que en la manipulativa. Eso es transversal. Pero a la vez, la variabilidad intraindividual la estudiamos a lo largo del tiempo, que son los estudios longitudinales. Entonces podemos analizar, como decimos, la formación y organización individual, características intraindividuales de carácter sincrónico en el mismo momento, se da igual en igual momento, y el cambio individual, consideraciones longitudinales de la variación o los cambios que el individuo va teniendo a lo largo del tiempo. La variabilidad intergrupal, que es otro objeto de estudio, ya hemos dicho, ¿no? En el resumen lo hemos dicho, que es muy importante hacer una especie de resumen al principio y luego ir desarrollándolo. La variabilidad intergrupal, el grupo, suma de individuos con una característica común de agrupación. Este concepto de grupo no es el mismo que en sociología, porque un grupo está definido por unas características. Aquí decimos que es una suma de individuos, no es un grupo con unas características, aunque las tengan, pero no se hace ese grupo por esas características socioculturales o de cualquier otro tipo. Son grupos naturales en función de la edad, del sexo, de la clase social, de la raza. En ocasiones los estudios, es decir, no estudia la dinámica del grupo, lo que se produce dentro de un grupo. Aquí estudia el grupo como una suma de individuos. Es decir, en ocasiones los estudios con estos grupos han dado lugar a malentendidos, que ya le hemos explicado antes también. Porque es que los negros son menos inteligentes que los blancos. Es que los sudafricanos, o qué sé yo, no sé, los africanos son menos inteligentes que los europeos. O las mujeres son más hábiles que los hombres en no sé qué características. Entonces, hacer ese tipo de diferencias, como explica muy bien el libro, es peligroso porque a veces dentro de los grupos se cree que se están explicando las diferencias entre grupos a base de las diferencias entre individuos. No sé si me explico o no. Erróneamente, ya que se tiende a interpretar erróneamente que el origen de las diferencias intergrupales es el mismo que el que da lugar a las diferencias intergrupales. Aquí tenéis el dibujico este, ¿lo habéis visto? De la macetica, en el que dice que las diferencias intragrupales entre los individuos se puede deber probablemente tanto a la herencia, a la genética, como a otros tipos de características. En el caso de la maceta, probablemente si es la misma semilla con el mismo abono, no somos personas, es maceta.
pues probablemente se deba a los genes, ¿no? Entonces la gente se exalta cuando decimos que este grupo es distinto a él. Y dice, ¿por genética? No, por genética no. Igual es que tiene otro tipo de tierra, como decía el ejemplo, ¿no? Puede tener otro tipo de tierra. Puede ser otras características ajenas al propio grupo. Otros grupos de interés, además de los naturales, por ejemplo, son útiles las comparaciones entre grupos extremos de una misma dimensión psicológica. Son de interés. ¿Qué diferencia a los extremadamente introvertidos de los extremadamente extrovertidos? Pongo esto porque es muy importante. Normalmente los extrovertidos tienen mejor salud mental, ¿eh? Mucha mejor salud mental, en general. El ser extrovertido te protege. Claro, puede ser extrovertido y muy inestable emocionalmente. Que entonces ya no estás tan exactamente, ya no estás tan protegido. Pero si eres extrovertido ante la misma, ¿cómo decirlo? Iba a decir cantidad, no, nivel, ante el mismo nivel de estabilidad emocional, dos personas suele ser más, tener mejor salud mental aquella que es más extrovertida que la que es menos. Siempre que haya una diferencia importante en esta dimensión. Y si uno es muy extrovertido y otro es bastante, pues no creo que haya mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero si uno es extrovertido y otro es muy introvertido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me voy a salir otra vez del lío. No me va a dar tiempo a hacerlo todo, pero creo que es más interesante esto que otra cosa. Un chico de 30 años, informático, de un pueblo de por aquí cerca, paciente de salud mental, brote psicótico, con alucinaciones, con delirios y con intento de suicidio porque creía que le iban a hacer daño y se hacía daño a sí mismo con el cuchillo. Tuvo que intervenir la policía, casi ya le dio un síncope porque perdió mucha sangre y tal. Bueno, esto estoy hablando de un tema extremo, ¿no? Dejadme que ponga el caso práctico. Y fue ingresado en el hospital, en la unidad de salud mental del hospital. Después de la crisis aquella, pues, y aplicándole también un tratamiento farmacológico, sale del hospital y viene al hospital de día, es decir, al centro de salud mental. Un hospital de día donde lo llevamos de lunes a viernes, durante bastantes horas para observarlo y trabajar con él. Y estudiando el caso, ya con detenimiento, no solamente lo más llamativo, vemos que detrás de esa crisis psicótica hay una persona introvertida. Muy introvertida. Se le puede aplicar un test, pero normalmente esto se ve, pero se le puede aplicar un test que se ha dedicado a enfrascarse en el trabajo informático, que se ha ido metiendo cada vez más en ese trabajo, que se ha ido aislando de las relaciones sociales, que se ha ido preocupando exclusivamente, casi en exclusiva, por llevar a cabo un trabajo y desarrollar una página web que es la leche que le permitiría en el futuro conseguir trabajo, y cada vez se ha ido metiendo más en sí mismo. Cada vez se ha ido metiendo más en sí mismo y reduciendo el contacto con el exterior y con otras personas. Es decir, aquello peta. Es que eso, aquello peta. O sea, la psicosis. Es decir, que la relación entre una cosa y otra puede darse, pero no tiene por qué ser causativo. Sí, puede ser causativo. Siento llevarte la contraria. Sí, porque la psicosis es una reacción. Aquí estamos entrando en una materia un poco delicada, pero la psicosis es una reacción psicológica que se entiende como punto final común de un nivel de estrés muy alto vivido, y de cierta vulnerabilidad también. Se supone cierta vulnerabilidad. Las personas que sufren un alto nivel de estrés no todas tienen un brote psicótico, por lo tanto tienen cierta vulnerabilidad. Pero el elemento estresante es necesario. Es necesario. Es necesario. Y normalmente se comprende en la historia clínica de esa persona, en la historia vital de esa persona. En la historia vital de esa persona. Esto es así, O sea, no es una enfermedad en la que la dopamina, las catecolaminas dejan de funcionar adecuadamente. No. Eso está muy cuestionado, Eso está cuestionado.
Está cuestionadísimo. En realidad, con los propios estudios, hace poco salió en El País, os lo recomiendo que lo miréis, de un experto en la materia que se llama Whitaker, no sé cuál es el nombre. Que presentaba un libro, Sí. ¿no? Antifarma. Ese, sí. Bueno, hablaba de eso. El otro día salió como réplica a esa que era muy potente, el presidente que es vasco, de la Universidad del País Vasco, catedrático de psicología, y no sé qué, de psiquiatría, que es presidente de la Asociación Española de Psiquiatría, y salió como réplica al presidente otro psiquiatra que de alguna manera pues también venía a decir que este cuestionamiento no iba contra la psiquiatría ni muchísimo menos, sino contra una determinada conceptualización de los problemas mentales, de una determinada biologicista exclusivamente. Bueno, algo que me he ido de madre. Pero bueno, en cualquier caso, como veáis, cómo características personales te predisponen a determinadas cosas. El ser extrovertido normalmente te abre muchas puertas, es así. Muchas de estas cosas las llevamos a los genes, aunque se aprenden. Y el ser introvertido te predispone a otras cosas. Un poco a eso me refería con lo de la manipulación, que si tú puedes pasar un test a los 6 años y dices, este es un introvertido, no lo metas a hacer informática, no lo metas a estar por luego a hacer teatro, yo qué sé, porque sí, más fácil que... Sí, lo que pasa que, bueno, la gente en general somos normales, el 99,99%. Todos tenemos problemas y nos los solucionamos como podemos, la mayoría. Luego hay una minoría que se le complican las cosas y acuden a solicitar ayuda. Pero la gran mayoría vamos solventando los problemas como podemos. Más o menos. Es así. Y en general bastante bien. En general bastante bien. Y hay una minoría que, pese a que ha intentado solucionarlo, parece que se le escapa de las manos y entonces solicita ayuda. Entonces, el ser introvertido no, por caso, tener una característica de personalidad no se puede equiparar a tener problemas, ni muchísimo menos. La mayoría de la gente es normal. Los introvertidos también. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso estamos hablando, mira, creo que me ha sacado un buen tema, porque, por ejemplo, en el caso de este chico que tenía 30 años para 31, el problema no era ya el brote psicótico que había tenido, que tú lo oías hablar y este no puede ser que haya tenido un brote psicótico. Prácticamente se había recuperado ad íntegro, se había recuperado prácticamente de manera íntegra. Un tío que se le funcionaba la cabeza normal, la memoria, hacía crítica de lo que había hecho, de las ideas que había tenido, y dice, bueno, ¿cómo he podido pensar esto? Pero ya el tema no estaba en recuperarse, que se estaba recuperando muy bien y posiblemente incluso la medicación se le podría ir bajando, si tiene alguien un buen criterio, sino en la probabilidad de recaída. Si queremos que recaiga, no tiene que hacer más que lo que estaba haciendo. Y si queremos que no recaiga, tiene que salir de ese estilo de comportamiento, de esa manera de comportarse. Apuntándose al teatro, yéndose a aerobí, o a pilates, o jugando al fútbol con otros amigos, o echándose novia o novio, lo que sea, con un tal que lo saque de casa y le obliga a salir de sí mismo. Eso es lo que va a mantener a esa persona bien en el futuro. Si la persona, con su tendencia natural, en ese rasgo, le lleva a un comportamiento de aislamiento, yo le decía, cuidado que la cabra se te tira para el monte. Es un dicho, pero es así. Poco a poco va volviendo un poco a lo que hacía antes, a los hábitos anteriores, llevados también por sus características de personalidad. Entonces ahí tenemos una recaída casi asegurada. Casi asegurada. Esto en salud mental, echas cuentas y te salen rosarios, pero hay determinadas situaciones que son bastante previsibles. Bueno, continuamos. Como decimos, se utiliza el enfoque experimental para ver las diferencias en las distintas dimensiones psicológicas. Por ejemplo, en grupos extremos. Fuentes de variabilidad: la psicológica, la biológica, la cultural y la situacional, que viene a ser lo mismo, ¿no? Y hablaremos hacia una visión comprensiva de las fuentes de variabilidad. La variabilidad psicológica. Son diferencias existentes en todas las manifestaciones del comportamiento y el rasgo que ya le hemos hablado. Es un poco la unidad fundamental para el estudio de esta variabilidad. Y ahora se presta
es un poco repetir lo mismo todo el rato, se presta mucha más atención a los procesos, a lo que explican esas diferencias. A la dinámica intrapsíquica y a los factores situacionales relevantes. La biológica, pues el estudio de las bases genéticas y biológicas de las diferencias individuales que son el origen de la variabilidad psicológica existente. Dos tipos de investigación. El porcentaje de varianza fenotípica de la conducta, fenotípica quiere decir que no es hereditaria, que es adquirida, vamos a decirlo así. Viene explicado por las diferencias, no, aquí me estoy confundiendo, la fenotípica viene explicado por la dotación genética de los individuos y la variación también, el otro tipo es la variación explicada en función, valga la expresión, del funcionamiento diferencial de los mecanismos biológicos. Es decir, el cómo, la expresión, el cómo se actualiza, en qué se convierte una persona, depende a nivel biológico de la herencia, que es el genotipo, que se convierte en el fenotipo, en la expresión, ojos azules, cara redonda, pelo tal, incluso en el carácter también, si viene cargado, y también en el peso que tiene el funcionamiento biológico de los mecanismos, de cómo te funciona la cabeza, en concreto el cerebro, de cómo te funciona el corazón, no digo a nivel amoroso, sino de cómo te funciona el corazón, de cómo te funcionan las endorfinas, cómo te funcionan las hormonas, el sistema simpático, el sistema parasimpático. No es lo mismo una persona que otra. Hay personas que son mucho más excitables, que se excitan mucho más fácilmente el sistema simpático, por ejemplo, que otras. Y eso influye a la hora de reaccionar. Y avances en la genética cuantitativa y genética de la conducta conformarían una sólida base para las explicaciones interaccionistas entre lo que es la base genética y la situación. Se asume que los genes no fijan la conducta. No fijan la conducta. Uno no es solamente los genes. Solo especifican el rango de posibilidades. Te ponen, digamos, en un abanico de posibilidades. Es más probable en las reacciones que el ambiente provoca en el individuo. ¿Perdón? La situación es lo mismo. Y la situación es lo mismo. Y la situación es lo mismo. Es más fácil que tú tengas una moral cristiana si naces aquí que si naces en China. Sí, totalmente. Absolutamente. Eso decía, ¿no? Ortega decía que uno es uno, lo decía muy bien, además venía a decir esto, ¿no? Dice, uno es uno y sus circunstancias. La persona es ella misma lo que trae al mundo más las circunstancias en las que vive. Que condicionan mucho. Los genes influyen en las diferencias fenotípicas a través de la codificación de proteínas, hemos dicho, que interviene en las estructuras y regulación de los procesos biológicos. Por ello se estudia la proporción de la variación genética y o ambiental y los fundamentos biológicos del comportamiento humano diferencial. En inteligencia tenemos el modelo de eficiencia mental, que es un poco que ya lo hemos comentado también. Los más inteligentes presentan correlatos biológicos de mayor eficacia y rapidez mental. Hemos hablado antes de la memoria de trabajo o de la velocidad de proceso, que tiene que ver, si estamos hablando de la variabilidad biológica, la velocidad de proceso también tiene un fundamento biológico en el cerebro. Entonces todas las personas no somos iguales biológicamente. Además de que todas no utilizamos las mismas estrategias, no todas tenemos el mismo cerebro. Está claro que esto marca las diferencias. Y en personalidad, por ejemplo, según Eysenck, que ya sabes que estudia la personalidad, es un gran investigador, y es el que habló de extroversión e introversión y de neuroticismo, que esto se ha mantenido desde sus estudios, era muy riguroso, y lo relacionaba con el fundamento fisiológico, pues relacionaba la extroversión, el nivel de extroversión e introversión con el arousal cortical y el sistema reticular ascendente. El arousal es la activación, es un poco lo que hablábamos. Los neuróticos, si me permitís la expresión, se disparan antes, ante estímulos que otras personas no se activan tanto. Tienen el sistema cortical, digamos que el sistema cortical les va, si a todos nos va, pongamos por caso, en un extremo, a 220,
pues los neuróticos les va a 240. Se activan rápidamente. Y luego el sistema reticular ascendente, pues que no es otra cosa que lo que le da, a ver cómo decirlo, lo que le da tensión al cerebro, ¿eh? Es un poco como si fuera una fuente de alimentación, el sistema reticular ascendente. Y el neuroticismo tiene que ver con el sistema límbico, con lo sensible, valga la expresión, que sea el sistema límbico. Estamos hablando de la variabilidad biológica. La situacional, pues un poco lo que has comentado tú también, ¿no? Se estudian las situaciones para diferenciarlas. Lo importante de la situación no son los atributos físicos, sino su significación, cómo las percibe el sujeto, que nos conduce de nuevo a la variabilidad psicológica, que es la percepción de las personas. Esto es muy interesante, muy interesante. Endler y Magnusson hicieron una clasificación de las situaciones. Endler decía que tiene 3 niveles, las situaciones: el estímulo, que son los objetos concretos; la situación, que es la totalidad organizada, no es la silla, sino la clase; y el ambiente, que sería la variedad de situaciones y relaciones entre ellas. La universidad, pongamos por caso. Universidad, clase, silla. Y conceptos situacionales en función de las perspectivas teóricas a las que se pueden ser asignados. La ecológica, la perspectiva ecológica, enfatiza los elementos físicos, como que tiene mucho peso. La conductual, como en la teoría del aprendizaje y en las estrategias cognitivo-conductuales, enfatiza el valor estimular de la situación. Y la psicológico-social atiende a los roles y a los elementos simbólicos de los episodios sociales en que tiene lugar la conducta. Los roles, ¿qué se espera de ti? ¿Qué espera de ti el grupo? El comportamiento también influye lo que el grupo espera de ti. Uno no se comporta igual en una reunión de trabajo que en una reunión de amigos. ¿Por qué? Porque se espera de ti distintas cosas en un sitio que en otro. Y se adapta el comportamiento a una situación que a otra. Bien. Variabilidad situacional. 2 maneras de abordar el análisis: elaboración apriorística de taxonomías situacionales para alcanzar como los rasgos, ¿no? Decimos, vamos a clasificar, vamos a hacer una taxonomía, que quiere decir es un orden. Vamos a ordenar las distintas situaciones. ¿Cómo las podemos ordenar? Tenemos un caos y vamos a ver las características para ordenarlas. Es decir, en función de las características objetivas, que se suponen objetivas. Y luego la caracterización de los contextos donde acontece la conducta, que quedan referidos al sistema ecológico en que está inmersa la conducta. Proponen una cierta articulación de la faceta objetiva y subjetiva de los ambientes. Berry determinó que las características estables y permanentes del hábitat, incluyendo las variables sociopolíticas, que es un poco lo que decías tú, Jonathan, son las responsables de las adaptaciones culturales y biológicas generales de la praxis, acción tendente, la tendencia de acción humana, las reacciones conductuales o costumbres. Es decir, que las características estas, como las sociopolíticas, en el caso de las personas, en los animales pesa más lo ecológico seguramente, lo físico, pues influyen en el comportamiento a través de las adaptaciones culturales y biológicas. Y que la persona, su práctica, su conducta, la tendencia de esa conducta se adapta, las reacciones conductuales o costumbres se adaptan a esas características estables. Bien, una comprensión de las fuentes de variabilidad. La psicología diferencial no es determinista, sino azarosa. Cada organismo tiene una historia de acomodaciones biológicas, psicológicas y culturales que le otorgan su característica fundamental, su individualidad. Cada uno tiene su... Los intentos de integración toman como punto de referencia la teoría general de sistemas, que es interesantísimo, o sea que es una cosa interesantísima, lo que pasa que aquí es muy teórico y puede ser un poco difícil verlo, pero es una cosa interesantísima. La teoría general de sistemas y el procesamiento de la información, el símil de cómo funcionan las personas teniendo como símil el ordenador y cómo procesan la información. 2 marcos teóricos de diferente origen que coinciden en su generalidad y complejidad al abordar el estudio del comportamiento. Y aquí están metidas las situaciones también y lo biológico. Es una visión comprensiva tanto de lo biológico, de lo cultural, como de lo psicológico.
¿Cómo aglutinamos todo? ¿Cómo podemos percibir todo en un mismo cuadro? A través de la teoría de sistemas, que es interesantísimo, que es una pasada, y la teoría del procesamiento de la información. Otros acercamientos para esclarecer la interacción de los factores genéticos y ambientales, pues es el modelo bioecológico de la inteligencia, de CECI, y, según Scark, los 3 tipos de relación genotipo-ambiente. Un tipo que es pasivo, otro tipo que es activo y otro tipo que es reactivo. La construcción de un nicho, que es un concepto que maneja Scark, los sujetos buscan activamente, construyen y crean entornos que corresponden a sus características personales, que esto también lo hemos comentado alguna vez aquí. Uno es de determinada manera, pero también busca aquello que va con él. Es decir, uno es de determinada manera, pero va buscando aquellos contextos, aquellas situaciones que va con él. Hay una especie de selección de situaciones. Busca también a la gente afín, ¿no? Entonces hay una especie de autoselección. Continuamos. ¿Qué se ha investigado? La inteligencia, la personalidad y otros constructos como la creatividad, los estilos y controles colectivos, que también hemos comentado en el resumen. La capacidad mental es la inteligencia, la capacidad mental que implica la aptitud para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Esto es la inteligencia, que se llegó a un consenso para entre distintos expertos para esta definición. Hay un enfoque estructural factorial, que hemos hablado de él, las 4 actitudes que trae el WISE, que luego pasan a 2, que es la manipulativa y la verbal, y que luego hay un factor general. Tiene como objetivo determinar las principales propiedades para describir la conducta inteligente. En las últimas décadas es destacable el estudio de variables tradicionalmente consideradas fuera del ámbito cognitivo, como la emoción o la motivación. De ahí viene la inteligencia emocional, que antes no se tenía en cuenta, parecían que eran 2 mundos distintos. Hay 3 acciones de la inteligencia. Aprender. Lo que caracteriza a la inteligencia es aprender de la experiencia, de la educación y del entrenamiento. Plantear problemas, no solamente resolverlos, sino ser capaz de plantearlos y de resolverlos. La personalidad, desde el enfoque diferencial, ha cogido el modelo de rasgos. La personalidad es un sistema de dimensiones organizadas que se identifican, como hemos dicho, con el análisis factorial, que es repetir un poco lo del. Es necesario considerar las diferencias individuales para comparar con otras personas, y las diferencias deben tener continuidad y homogeneidad de las diferencias individuales a lo largo del tiempo y de las situaciones. Para ser consideradas un rasgo, pues tiene que cumplirse ese comportamiento a través del tiempo y de las situaciones, transituacional y temporal. Alport, que es una de las personas más importantes en el estudio de la personalidad, la definió de manera muy sintética y muy clara como la organización dinámica intraindividual de aquellos sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. Y Eysen la definió también de una manera muy elegante como la suma total de patrones de comportamiento, del organismo, determinados tanto por la herencia, como hemos dicho, como por el ambiente, que se origina y se desarrolla a través de la interacción funcional de 4 sectores fundamentales en los que los patrones comportamentales se organizan. 4 sectores fundamentales. El sector cognitivo o inteligencia. Este señor también integra personalidad e inteligencia, si os dais cuenta, porque como dentro de la personalidad incluye la inteligencia como una característica individual, dentro de la personalidad. El carácter o el sector conativo o volitivo, el carácter, tenéis aquí una diferenciación entre temperamento y carácter. El temperamento o el sector afectivo y la constitución orgánica o el sector somático. Son los 4 sectores que Eysen es un autor muy importante, supongo que lo conocéis. Ya habéis oído hablar de él, no lo sé. Sí. Es muy importante, ¿eh? Es de los psicólogos más importantes, seguramente está definido como el psicólogo más importante del siglo XX, del Maudsley Hospital en Londres. No sé si os suena esto. Era alemán, pero
pero vamos, ha vivido siempre en... Aquí está la diferencia entre temperamento y carácter. El temperamento se refiere a dimensiones que tienen un origen genético y una base biológica. Por ejemplo, los chiquillos, hay una definición, bueno, a ver si me da tiempo, hay una definición de carácter difícil de los chiquillos que lloran mucho, y lloran mucho desde el primer momento que han nacido. Y hay otros que son más tranquilos. El que tenga hijos se da cuenta rápidamente de que los hijos tienen distinto temperamento, aunque sean de la misma madre. Y uno se te puede tirar 9 meses llorando y empalmando la noche con el día, y otro u otra mama y se te tira desde el primer día y te deja descansar y la tienes que despertar para que coma. Esto forma parte del temperamento. La personalidad organiza y coordina la expresión del temperamento dándole contenido y propósito. Es lo constitucional y lo representa la maduración, la experiencia, el estilo constitucional del comportamiento y por ello muy vinculado a las emociones. Está el temperamento. Y el carácter es un conjunto de costumbres. El carácter, ¿no? Sentimientos e ideas o valores que hacen relativamente estables y predecibles las reacciones de un individuo. Ese es el carácter. Incluye la condición, la emoción y componentes motivacionales y comportamentales. Para su estudio hay que tener en cuenta que los valores y la ética de cada sociedad puede ir variando. Es un poco lo que decías tú también, la influencia de esto. Constructos integradores, los estilos y controles cognitivos explican las diferencias individuales en la forma de percibir, atender, recordar y pensar. Es decir, hay una cierta tendencia a pensar de alguna manera, que eso influye en las emociones también. Estudian las diferencias en la forma de actividad mental sin aludir a su contenido. Integran aspectos cognitivos y emocionales y subyacen a diversas funciones psicológicas y situaciones. Es el fruto de la integración de la investigación experimental y la diferencial, la descriptiva. Contribuyen a la predicción de la adaptación y el rendimiento de la persona. La creatividad, hemos hablado de ella, que es la capacidad para producir nuevas y originales ideas, descubrimientos, reestructuraciones, invenciones u objetos artísticos. La originalidad y la utilidad son propiedades de lo que se crea, del producto. La originalidad y la utilidad. La creatividad, sin embargo, es una capacidad. Los enfoques multifacéticos y holísticos globales son más eficaces. Por ello, actualmente las investigaciones de la psicología diferencial versan sobre cuestiones relativas a estilos de pensamiento, la inteligencia social y la ya tan repetida inteligencia emocional. La inteligencia social, por ejemplo, es saber detectar los matices de las interacciones sociales. Y esto, las personas, además esto se ve mucho en salud mental, muchísimo. Las personas nos distinguimos mucho. Hay personas que son ciegas a este tipo de matices, poniendo un extremo, Poniendo un extremo. Estoy poniéndome en un extremo. Hay personas que son ciegas a las interacciones y no se dan cuenta del impacto que tiene su comportamiento en el resto de las personas. Por ejemplo, eso es lo que llamamos inteligencia social. Saber un poco responder a esos matices que no todo el mundo ve. Primero hay que detectar esos matices. Segundo, hay que interpretarlos. Y tercero, hay que reaccionar a ellos. Luego, el tipo paranoide, sí, que percibe a lo mejor más de las que... Por ejemplo, sí señor, muy buena observación. Sí señor, muy buena observación. Hay gente que no percibe esos matices y hay otros que los cazan al vuelo, incluso de más. Y que se pasan de rosca. Que se pasan de rosca, en el sentido de decir que interpretan cosas de manera personal y de perjuicio cuando en realidad no hay ese tipo de intenciones, ¿no? O cuando la situación no da ese tipo de señales. Muy buena observación esa. Las disposicionales, el rasgo, los análisis fundamentales de análisis, hemos hablado del rasgo, que es subyacente, disposicional, tiene carácter general, tiene regularidad de los indicadores comportamentales, ya hemos hablado muchas veces de la estabilidad temporal y la consistencia, y tiene un carácter dimensional, se puede cuantificar y ordenar a los individuos en función de esa dimensión. A mayor puntuación del rasgo, pues mayor probabilidad de ocurrencia. La naturaleza y origen de los rasgos para unos tiene un origen genético y para otros su naturaleza es solo categorial e inferencial, es decir, quiere decir, no sé de dónde viene. El caso es que uno es distinto a otro en este nivel. La evaluación a través de test, la metodología básica del análisis factorial
Y luego tiene un carácter estructural y jerárquico. Hemos estado hablando, ¿no?, del carácter específico de los actos según Eysen, 4 niveles. Nivel de actos o condiciones habituales. Hemos hablado de los actos concretos, de las condiciones habituales. Llegamos a nivel de rasgos y luego, en un orden superior, esto se hace todo a través del análisis factorial, explicando, resumiendo todos los datos a través de distintos, digamos, a nivel tipo. Carecen de valor explicativo. No nos explican las diferencias. Nos dicen que somos distintos, pero no nos dicen por qué. En eso entraríamos en los procesos. En personalidad, dentro de las teorías modernas, los tipos son considerados los rasgos de mayor nivel. En inteligencia, se diferencian los términos aptitud y capacidad del concepto de habilidad. La aptitud o capacidad o habilidad potencial para realizar tareas o actos no aprendidos. Es el a priori, es decir, lo que eres tú capaz de hacer. Y la habilidad es la pericia que has conseguido. La pericia que has conseguido en algo. Desde una perspectiva procesual sería los análisis, la interacción persona-situación. La persona modifica su entorno, lo elige, ahí está el paradigma interaccionista. En el nivel interno del individuo son los procesos cognitivos, que hemos hecho referencia durante toda la clase. Emocionales, motivacionales y estrategias que utilizamos las personas. Se analizan los procesos cognitivos en inteligencia y en personalidad se abordan los rasgos en interacción con la situación. Ya no son los rasgos, sino esos rasgos en el interaccionismo. Hablamos otra vez más de la permanencia. En consistencia y estabilidad de las características personales se evaluará atendiendo a distintos índices, patrones significativos, irregularidades, evaluación de probabilidades y frecuencia y formas tal. Y aquí hay una definición de la psicología diferencial que hace la autora del libro y que podéis ver un poco donde intenta recoger todo esto que hemos estado hablando. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por acudir y por el esfuerzo que os supone y por atender. Y la semana que viene colgaré la grabación. Tenéis ya colgado esta presentación en el horario este que hablamos. Y la semana que viene hablaremos de la inteligencia, creo que es, ¿no? El lunes creo que hay un examen de dos online. He visto, han mandado un email pues que está abierto de 7 a 8 o algo así, del 1, 2, 3 y 4. Y luego hay otra convocatoria por la mañana del martes. ¿Que eso cuenta con el? No sé si cuenta, pero digamos que hay